Muy bien, muchas gracias, compañero Avendaño, por su intervención sobre este tema que es clave para comprender el proceso de planificación dentro dentro de la Revolución Bolivariana. Por cierto, que uno de los aspectos que planteó el ministro, no lo ponga hasta que yo te diga, mira, con respecto a la ley constituyente del Plan de la Patria, pueden consultarla, perdón, esa ley en la Gaceta Oficial 6442 de fecha 3 de abril del año 2019. Recomendamos la lectura de esa ley para poder comprender la magnitud y la profundidad que allí está planteada como proceso, como parte de este proceso histórico. Saludamos también la presencia del compañero viceministro de Planificación Territorial, Edgar Valero, la compañera Wilmara Lugo, viceministra de Planificación Institucional, y el compañero Pedro Miguel Guillén, de la Vicepresidencia Sectorial de Planificación, que todos últimos son organizadores de este curso de hoy. Bueno, para darle continuidad al... Pedro, tráeme por favor aunque para darle continuidad al curso, vamos a tener una presentación que se titula Los planes económicos en la Venezuela neoliberal. Los planes económicos en la Venezuela neoliberal. El gran viraje. Y es importante este tema porque, de hecho, mi intervención va a estar muy en sintonía con, con la intervención del compañero Ricardo Menéndez y del compañero Raúl Pacheco. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Vamos a decirlo más paradójicamente, ni que lo hubiésemos planificado. Wilma. Entonces, bueno, vamos a trabajar este tema para poder comprender este proceso histórico y poder visualizar en su mayor dimensión a lo que nos estamos enfrentando y lo que queremos construir como nación. Mira, ponlo así. Ok. Bueno, fíjense, ahí está. ¿Me iba a decir algo? Ok, ok. No. Bueno, fíjense, los planes económicos en la Venezuela neoliberal. Esto porque es importante, lo decía el ministro esta mañana. Este plan económico que fue del año 90, Raúl, estamos hablando de 34 años, ¿verdad? El año 90 para acá son 34 años. Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y para qué traes a colación un plan de hace 34 años? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad actual? Y solamente que tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, porque nosotros estamos tratando de construir un nuevo modelo de desarrollo a contracorriente con lo que se quiso imponer en aquel momento, no solamente en Venezuela, en toda América Latina, en toda América Latina. Y que tiene hoy por hoy unas expresiones que tenemos que ponerla de manifiesto para saber a qué nos estamos enfrentando como proyecto antagónico a este que estamos intentando construir como sociedad. Por otra parte, es importante, Raúl, es importante tener presente que una cosa es el discurso que está contenido ese es el octavo plan de la nación, que se le dio el nombre del gran viraje, y cuáles son sus verdaderas intenciones.
porque cualquier desprevenido, cualquier incauto, pudiese leer el plan y, ¿cómo que dice uno cuando estaba chamo, caer por inocente? Puede caer por inocente, porque hay cosas que se dicen allí, pero que realmente no son ciertas, son un discurso político para tratar de construirle viabilidad política a un plan, pero las intenciones son otras. ¿Ok? Por ejemplo, en el plan se habla del fortalecimiento de la OPEP y este plan buscaba destruir la OPEP. Entonces, fíjense cómo el discurso te dice una cosa, pero la realidad te dice otra. Cuando estamos hablando de la apertura petrolera y de la internacionalización de la industria petrolera, eso apuntaba al debilitamiento y la destrucción de la OPEP, entre otras cosas. Pero el discurso te dice que era para fortalecer la OPEP. Eso por poner solo un ejemplo. Entonces, bueno, empecemos. Ya le di a la flechita, pero no vi que pasó nada. Y Emiro no está aquí. Le di por segunda vez a la flechita. Y sigue sin pasar nada. Ven, Emiro, que le estoy dando la flechita y no se mueve. Le doy a la flechita y no pasa nada. Ahora sí, está como a destiempo, ¿no? Tiene un delay. Mira lo que se me acaba de ocurrir, tiene un delay. Bueno, fíjense, ¿por qué este tema tiene vigencia? Porque desde el año, precisamente desde finales de los 80 hasta la presente fecha, América Latina se ha convertido en un territorio en disputa y esa disputa tiene una expresión actual en lo que tiene que ver con el orden económico mundial de la globalización neoliberal. En ese marco es que tenemos que ver este proceso. Cuando hablamos del año 89, cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y todo el bloque socialista y emerge la globalización neoliberal unipolar. Y el neoliberalismo arremete como proyecto político y como proyecto económico a escala mundial, con el origen de los gobiernos de Thatcher y Reagan a principios de los años 80. Entonces, lo que está pasando en Venezuela está pasando en toda América Latina. Esto no es un plan de Venezuela, es un plan para toda la región. Pero hoy por hoy, 34 años después, tenemos en Ecuador, después de los gobiernos de Rafael Correa, tenemos dos gobiernos, tres gobiernos, porque el primer gobierno fue el del traidor Lenín Moreno, pero después vino el gobierno de Guillermo Lazo y actualmente el gobierno de Noboa. No recuerdo cuál es el nombre de él. No importa, no es relevante. Que son dos personas que vienen del mundo empresarial y que son de hecho dos magnates en Ecuador. De hecho, las dos personas más ricas de Ecuador son precisamente la familia Noboa y la familia Lazo, del sector bancario y del sector agropecuario o agroindustrial. Pero tenemos también el ensayo de Nayib Bukele en El Salvador, con una propuesta, con un proyecto ultra neoliberal. Tenemos también una propuesta también neoliberal en el Perú con la actual presidenta de facto, ¿cómo se llama? Boluarte, no me acuerdo el nombre de ella. Lina, Dina Boluarte, después que derrocaron a Pedro Castillo. Lo comentó el ministro esta mañana con respecto a Brasil, si bien es cierto que ya Bolsonaro no es el presidente de ese país, pero lo que significó en su momento Bolsonaro como un proyecto de factura neoliberal en el campo económico y en el campo político de factura fascista. ¿Okay? No es cualquier cosa, tanto el proyecto de Bukele como el proyecto de Bolsonaro. Y finalmente me quiero detener aquí porque es el tema que realmente genera las alarmas a nivel regional
que es el reciente ensayo de Javier Milei en Argentina. Un proyecto ultra neoliberal, un proyecto en el marco de la propuesta anarcocapitalista que tiene su raíz económica en la escuela austríaca de von Mises y Hayek, que son los padres del neoliberalismo a nivel mundial como doctrina extrema de lo que es ese modelo de sociedad, ¿no? Que está fundamentado en la libertad y en la iniciativa individual, en la propiedad privada y en la inexistencia del Estado, ni siquiera en el repliegue del Estado, ni siquiera en el Estado mínimo, no, en la inexistencia del Estado. O sea, toda la dinámica social debe estar en manos de una gestión privada. Ese es un modelo extremo del liberalismo que encabeza esta corriente anarcocapitalista. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Porque aquí en Venezuela tenemos una mileicita, pero que pretende encubrir este proyecto que dentro de todo lo bueno de Milei es que es sincero, está diciendo lo que él piensa que va a hacer. Pero esta compañerita que está aquí en Caracas quiere disfrazar esto de una propuesta que ella llama el capitalismo popular, el capitalismo social, para tratar de pescar incautos. Por eso es que tenemos que estar pendientes con este tipo de propuestas para salirle al paso como pueblo, que es la única forma de enfrentar estos peligros que se ciernen contra la patria. Entonces, bueno, es importante tener esto en el radar. Ahora fíjense, con este esquema, con este enfoque ultra neoliberal, ¿qué tiene que ver la planificación pública en el neoliberalismo? Porque si estamos hablando de la inexistencia del Estado, eso significa que en el neoliberalismo no existe la planificación pública. No existe. Porque simplemente el Estado se repliega y las fuerzas del mercado, a través de la libertad y de la iniciativa privada y de la propiedad privada, en esa dinámica de lo que es la oferta y la demanda, la resultante de esa dinámica es la que determina el comportamiento de la sociedad. ¿Ok? Y según esa corriente, eso es lo que garantiza el bienestar de las sociedades. Ese es el discurso doctrinario de esta corriente filosófica, política y económica. Entonces, la planificación pública no tiene cabida dentro de un esquema de funcionamiento del libre mercado. No tiene cabida. Eso lo señaló esta mañana el ministro Ricardo Menéndez. Como bien comentaba Raúl hace poco, lo que sí está planteado, Raúl, es la planificación corporativa. Incluso fíjate, tú lo dijiste, yo lo tenía casi que textualmente, porque hasta le puse entre paréntesis lo empresarial, porque la planificación corporativa es una planificación empresarial. Y las corporaciones sí planifican en función de sus objetivos económicos, de tener cada vez mayor concentración de mercado. El ideal es situaciones oligopólicas y monopólicas, ¿ok? Toda una serie de prácticas empresariales para poder tener control de los mercados. Pero lo que sí no hay en un modelo de libre mercado es planificación del desarrollo. Eso sí no lo hay. Eso sí no lo hay. Entonces tenemos que saber que estos planteamientos están enmarcados dentro de los modelos de sociedad en los cuales estamos transitando o queremos enfrentar. Como lo comentaba Raúl en su intervención, de los 9, ahí, bueno, yo dije en la Cuarta República llegué hasta 9 planes, Los primeros 7 planes quinquenales
se corresponden con un modelo económico keynesiano y con el estado del bienestar propio de la época, porque a nivel mundial este era el modelo que regía después de la Segunda Guerra Mundial, con la asunción del bloque socialista, y en América Latina tenía una expresión muy particular, tal como comentaba Raúl, por el hecho de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una alerta en el continente americano, y de hecho la respuesta de Kennedy fue la Alianza para el Progreso. Entonces, aquí está enmarcado eso. Pero con el agotamiento del modelo keynesiano y con la arremetida del modelo neoliberal a inicios de los años 80, esta situación cambia. Y eso lo vemos en su mayor expresión en el octavo plan de la nación, que por eso es que le ponen el nombre del gran viraje, porque de hecho es un gran viraje. Sí lo es. Sí lo es. Porque se trata de desmontar. Estoy poniendo aquí la. Ok. Se trata de desmontar el capitalismo de Estado, desmontar el modelo del Estado del bienestar, y una de sus expresiones, Raúl, desmontar el modelo de sustitución de importaciones. Estaba vigente en toda América Latina. Ahora es importante decir esto que está aquí, fíjense, porque nosotros podemos hablar del gran viraje como plan, y fuese una contradicción, ¿no? Ya estamos diciendo que en el neoliberalismo la planificación pública deja de tener sentido. Entonces, ¿cómo es que está un plan de esta naturaleza con estas características de tener una orientación totalmente distinta dentro del capitalismo? Porque por supuesto aquí no hay una ruptura en función del sistema, porque tenemos que visualizar un elemento previo. Raúl, ¿cuál es el plan que se aplicó en América Latina y en Venezuela desde finales de los años 70 para poder crear las condiciones para poder diseñar y aplicar el octavo plan de la nación? Porque el octavo plan de la nación es la resultante de un proceso. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales. En primer lugar, ya lo hemos dicho en otros espacios, la crisis de la deuda externa es el detonante. ¿Ok? Venezuela endeudada, Raúl lo asomó en la intervención, no solamente la magnitud del endeudamiento, sino las características de ese endeudamiento. Uno de los aspectos fundamentales, que es contradictorio desde el punto de vista financiero, es que tú no te vas a endeudar en proyectos de inversión de largo plazo a través de créditos con el sistema bancario. Porque el sistema bancario, por su propia naturaleza, me estoy refiriendo al sistema bancario internacional, pero por su propia naturaleza, el sistema bancario otorga créditos a corto y mediano plazo. Si tú vas a tener proyectos de inversión a largo plazo y te vas a financiar con créditos a corto y mediano plazo, ahí tú vas a tener un problema de flujo de caja. Así de todas. Los proyectos de inversión a largo plazo, tú tienes que acudir a fuentes de financiamiento propias del mercado de capitales y no del sistema bancario, que es donde están los financiamientos a largo plazo. Eso no se hizo ni en Venezuela ni en América Latina. Quien otorgó los créditos fundamentalmente fue la banca internacional, con el agravante que lo hizo en condiciones variables. Y cuando esas condiciones variaron, fundamentalmente la tasa de interés, eso generó a ese flujo de caja que estamos comentando, que tiene, cuando hablamos de flujo de caja, es de ingreso y de egreso monetario. Entonces, cuando la tasa de interés sube en los Estados Unidos, descuadra todos los flujos de caja de las finanzas públicas.
¿ok? Y fundamentalmente lo que se llama el servicio de la deuda, que tiene un impacto fiscal. Porque, Raúl, el 30, 35, 40% de los presupuestos públicos estaban destinados al pago del servicio de la deuda. Del servicio de la deuda, no de la deuda. Cuando hablamos del servicio de la deuda, es amortización e intereses anuales de una deuda que tiene una vigencia mucho más grande que un año. Entonces, por otra parte, la composición del PIB. Sabemos que en el caso de Venezuela, el 25% en promedio se corresponde con el sector petrolero, que es el principal sector económico de la economía venezolana, pero Venezuela no es un país monoproductor, porque el 75% del PIB es no petrolero. Lo que pasa es que ese 25% del PIB petrolero genera el 96% de las divisas del país. Y aquí volvemos al tema del flujo de caja, porque ya no solamente estamos hablando de un flujo de caja monetario, sino estamos hablando de un flujo monetario, un flujo de caja en divisas. Entonces tú no puedes tener préstamos en divisas para inyectarlo a la economía venezolana, una economía venezolana que su composición no petrolera está dirigida al mercado interno. Quiere decir que las consecuencias financieras de los proyectos de inversión del sector no petrolero están expresados en bolívares y no en dólares. Entonces tú te endeudas en dólares y generas en bolívares. ¿Y cómo pagas tu crédito si es en dólares? ¿Cómo lo pagas? Si tu flujo de caja no te lo permite. Entonces, ¿qué es lo cuál es la salida? El sector petrolero, las divisas que genera el sector petrolero. Y por eso es que eso que se llaman los amos del valle tienen la estrategia de apropiarse de la renta petrolera. Los famosos apellidos. Machado Zuluaga, Mendoza y afines. Ahí no entran esos apellidos, no entran los Guillén. Los Guillén de Campiarito. Saludos a la gente de Campiarito, que están conectados. Entonces, esa situación está allí presente. La apropiación de la renta petrolera, que es una renta de todos los venezolanos, pero existen mecanismos económicos para que los amos del valle se apropien de esos recursos en divisas. Por otra parte, la asimetría en la balanza comercial, que también tiene una expresión petrolera y no petrolera, porque la balanza comercial petrolera venezolana es una balanza comercial profundamente superavitaria. Las exportaciones petroleras superan con creces a las importaciones petroleras. Pero ocurre totalmente lo contrario en la balanza comercial no petrolera. Tenemos una balanza comercial no petrolera profundamente deficitaria. Quiere decir que las exportaciones no petroleras, que son ínfimas, son insignificantes, no se corresponden con las importaciones del sector no petrolero, tanto de bienes de capital como bienes intermedios, como bienes de consumo final. ¿Quién financia el déficit de la balanza comercial del sector no petrolero? El superávit de la balanza comercial del sector petrolero. Vean lo que es el modelo rentista petrolero, cómo se expresa en el relacionamiento externo de la economía venezolana. Pero con un elemento que fue muy común en toda América Latina, que fue el deterioro de los términos de intercambio. Quiere decir que en el comercio internacional los precios de los bienes que exportan los países subdesarrollados cada vez bajan no que bajan de precio, sino que en términos relativos tienen un menor valor con respecto a los bienes manufacturados de los grandes centros industriales. Lo que quiere decir que yo cada vez tengo que exportar más para importar lo mismo. Y eso tiene un impacto en la balanza comercial, que se expresa en un déficit de balanza de pagos, desde el punto de vista consolidado.
Venezuela tenía la particularidad de que su principal producto de exportación era el petróleo y eso amortiguaba ese deterioro. Pero después del gobierno de Luis Herrera Campins se derrumban los precios del petróleo. Los precios del petróleo tuvieron un boom que fue finales de Rafael Caldera, todo el periodo de Carlos Andrés Pérez y los primeros dos, 3 años de Luis Herrera Campins, hasta que vino el Viernes Negro. Una profunda fuga de capitales. Otra vez los amos del Valle, la familia Guillén, junto con la familia Lugo, junto con la familia, ¿cuál es más? La familia Valero, de acá, el paisano, este. Una profunda fuga de capitales que es propio, que es una manifestación propia del modelo rentista petrolero. Esta mañana lo decía el ministro. En Venezuela no tenemos una burguesía productiva, no la hemos tenido. En Venezuela hemos tenido una burguesía rentista improductiva. Y una de las manifestaciones de ese fenómeno es la fuga de capitales. Porque la fuga de capitales es una expresión de la inversión de esos capitales, no en el sector productivo de la economía, que es en el sector industrial manufacturero, sino en el sector financiero especulativo de los grandes centros a nivel mundial. Por otra parte, una insuficiencia del ahorro interno, esto es una característica clásica de los países subdesarrollados, y esto provocó un derrumbe, un desplome de las reservas internacionales del país y una devaluación cambiaria que tuvo su punto de origen el 18 de febrero del año 83. Corrígeme, Edgar, porque lo estoy diciendo de memoria. El famoso Viernes Negro. El famoso Viernes Negro. El Viernes Negro es resultado de esta distorsión macroeconómica que estamos comentando. Por otra parte, tenemos un sector público empresarial. Por ahí vi que se está cayendo algo. Sigo sin lío, ¿no? Ok. Un sector público empresarial. Quiero hacer un comentario, Raúl, que como estrategia, porque esto hay que verlo como estrategia, es de ese plan oculto, se buscó deliberadamente quebrar las empresas públicas. Eso formó parte de un plan. Inviabilizarlas económicamente, inviabilizarlas financieramente, inviabilizarlas económicamente. Y con una matriz ideológica que tenía la premisa, que no tiene nada de científico, que es una premisa ideológica, que es que el sector público es ineficiente y el sector privado es eficiente. ¿Dónde está la demostración científica de eso? Simplemente se impuso como matriz económica. Y la evidencia empírica era todas las empresas del Estado quebradas. Entonces las quebraron deliberadamente con el fin de privatizarla, y no solamente privatizarla, sino que privatizarla, lo que llama uno coloquialmente a precios de gallina flaca. Fíjense cómo todo esto formaba parte de un plan. Por supuesto, un sector público empresarial con estas características, eso iba a tener una expresión concreta en las finanzas públicas, un crónico déficit fiscal, que ya el petróleo no podía compensar porque se habían derrumbado los precios del petróleo. ¿Ok? Y con un servicio de la deuda que ya decimos pesaba el 30, 35, 40% del presupuesto nacional, del presupuesto anual. ¿Ok? Una evasión tributaria que es crónica. Otra vez volvemos con los amos del Valle y con su enfoque improductivo y parasitario de los apellidos, otra vez de los Guillén, de los Valero y de los Mendoza y de los Machado Zuluaga, que es que no pagan impuestos
y sobre todo el principal impuesto que debe, la estructura tributaria de todo país tiene que ser el impuesto sobre la renta. El principal impuesto progresivo, que es un impuesto progresivo, el que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga. Entonces, estos amos del valle, que son los que más ganan, que los que más se enriquecen, tienen todas las fórmulas para evadir impuestos. Y eso tiene una expresión en las cuentas fiscales de la nación. Por supuesto, con este cuadro, Venezuela tenía un estrangulamiento de su sector externo. ¿Y cómo se resuelve esa situación? Con endeudamiento público externo, pero producto de la crisis de la deuda externa, se cerraron los mercados financieros. Se cierran los mercados financieros con una doble afectación para las finanzas públicas venezolanas. Primero, no se pueden renegociar los créditos ya existentes. Y segundo, no se pueden obtener lo que se llama dinero fresco, los nuevos requerimientos de inversiones, perdón, de financiamiento para las nuevas inversiones, tanto en el sector público como en el sector privado, tanto en el gasto corriente como en el gasto de capital. Y ahí aparece el Fondo Monetario Internacional. En estas condiciones aparece el Fondo Monetario Internacional. De manera que le exige a Venezuela y a toda América Latina que la única forma de poder destrabar este estrangulamiento externo es adoptando los programas de ajuste macroeconómicos de corte neoliberal. O lo hacen o lo hacen. O lo hacen o este estrangulamiento externo se va a mantener, con todas las consecuencias dentro de la economía de nuestro país. Ese fue el chantaje del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que tú ves el octavo plan de la nación, Raúl, y ahí dice que lo elaboró Cordiplan. Ahora, ¿lo elaboró Cordiplan? ¿O lo elaboraron quienes fueron los autores intelectuales de la elaboración del octavo plan de la nación? Habían unas fichas internas que eran los famosos IESA Boys. ¿Se acuerdan a los IESA Boys? Miguel Rodríguez, Ricardo Hauman, Moisés Naín, Herbert Torres. ¿Quién más? Ayúdame. Ayúdame, María Bolívar. No, Berenguer no, lo digo los teóricos. Sí, sí, ese es otro. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos diseñadores del octavo plan de la nación? Los Chicago Boys, no los IESA Boys. Los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, porque el plan que le aplicaron a Venezuela fue el plan que le aplicaron a Brasil, a Argentina, a Perú, a México, con sus variantes, pero en esencia es el mismo plan, que no es otra cosa que el plan de que la liberalización de la economía venezolana. ¿En qué consistía ese plan? A grosso modo, ya Raúl hizo algunos comentarios. Liberación de precios. Ya estamos en el plan, en el octavo plan de la nación. Hacemos una salvedad, Raúl. Las medidas económicas se anuncian y se implementan en febrero del 89 y este plan es del año 90. O sea, las medidas se aplicaron antes de la aprobación del plan. Antes de la aprobación del plan. El plan lo que hizo fue formalizar lo que ya se estaba aplicando. Para que sepan, para que te enteres, Pedro Miguel, para que te vayas enterando. Cuando la ley es otra cosa, ¿no? La ley es otra cosa. Tú primero formulas el plan, después lo apruebas y después lo ejecutas. Eso no es lo que dice la ley. Bueno, liberación de precios, de todos los precios de los bienes y servicios de la economía, incluyendo la gasolina, que fue el detonante del Caracazo.
de todos los bienes y servicios, sean de primera necesidad o no sean de primera necesidad. Se levanta el control de precios. ¿Ok? También se liberan las tasas de interés, que hasta ese momento las controlaba el Banco Central de Venezuela. En un escenario de inflación como el que vivió Venezuela del año 83 en adelante, producto de las sucesivas devaluaciones cambiarias, y si tú querías tener tasas de interés reales positivas, tenías que disparar la tasa de interés. Aquí llegaron tasas de interés por el orden del 70%, tanto las activas como las pasivas. Y por supuesto eso tuvo una afectación tanto en el consumo como en los sectores productivos, porque como los sectores productivos iban a solicitar créditos a la banca con tasas del 70% de interés. Y también, por supuesto, la liberación del tipo de cambio. Ya estamos hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez, liberación del tipo de cambio. O sea que ya el Banco Central no controla el tipo de cambio. Por otra parte, otro de los elementos fue la apertura e internacionalización de la industria petrolera. Ya también lo tocó Ricardo y Raúl en sus intervenciones. De manera que esto es el inicio de la de que los grandes sectores económicos internacionales se apropien nuevamente de la industria petrolera. ¿Okay? Y esta política atenta contra el fortalecimiento de la OPEP. Porque entre otras cosas, aquí se planteaba tener unos volúmenes de producción y de exportación de petróleo que violaban las cuotas que la OPEP le asignaba a Venezuela como país miembro. O sea que, y el principal esquema de concertación en la OPEP son las cuotas de producción. De manera que si tú violas la cuota de producción, prácticamente le estás decretando la guerra a la OPEP. Dentro de la OPEP. Eso es lo que llaman un caballo de Troya. Y eso es lo que se estaba haciendo en este plan. Y esto está muy en consonancia con una vieja aspiración del Estado norteamericano de destruir a la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía. Porque ellos no aceptan un grupo de países productores de petróleo siendo todos los países del tercer mundo, como es la OPEP, como es el caso de la OPEP, controlando el mercado energético, cuando ellos son los principales consumidores de petróleo. Entonces ellos tienen que destruir a la OPEP. Y este plan se prestaba para eso. ¿Qué tiene eso de soberanía, Wilmar? Aparte de nada, ¿qué tiene eso de soberanía? ¿No se supone que un plan de la nación tiene que defender los intereses de la nación? Apertura del comercio exterior. Pues ya es el acabose. Porque en estas condiciones y en las condiciones estructurales de la economía venezolana, darle apertura, o sea, liberalizar el comercio exterior es, y voy a citar una frase del presidente de turno de ese momento, eso es un autosuicidio. Porque Venezuela no está en condiciones de competir en los mercados internacionales, que son mercados internacionales dominados y controlados por las grandes corporaciones transnacionales. La economía mundial no solamente está oligopolizada, no solamente está monopolizada, está transnacionalizada. ¿Y cómo se puede competir un país del tercer mundo o unas empresas de los países del tercer mundo con las grandes empresas corporativas transnacionales? Entonces, ¿qué significa la liberalización comercial? La inundación de las importaciones. Porque la producción nacional no va a tener capacidad
de enfrentar la competencia de las importaciones, eliminando los aranceles, que es la principal medida proteccionista que tienen los países para, valga la redundancia, proteger su industria nacional. Pero a la misma vez, y ahí también está planteado, las famosas exportaciones no tradicionales. Otra vez, hasta entonces la producción nacional no petrolera de Venezuela estaba destinada a atender exclusivamente el mercado interno. Ahora, las empresas venezolanas pueden competir con las empresas en el exterior. O sea, pueden exportar bienes no petroleros a los grandes centros económicos internacionales. Porque tú puedes tener competitividad por devaluación cambiaria, pero eso es suficiente. Y el desarrollo tecnológico, por ejemplo, y todo lo que son los esquemas comerciales, Raúl, todo lo que son las economías de escala, ¿cómo se compite contra eso? Entonces, las exportaciones no tradicionales, no voy a decir un cuento chino porque no quiero meterme con los chinos. ¿Cómo le digo, Edgar? ¿Un cuento qué? Un cuento de Camilo. Un cuento de Camilo. Porque de hecho no ocurrió. De hecho no ocurrió. Venezuela sigue siendo un país monoexportador. Y este octavo plan de la nación no revirtió eso. No lo logró revertir. Y finalmente, porque no me voy a extender en el tema, creo que yo estoy cerrando, Wilmar. Ok. ¿Qué hora es? Ya voy a terminar entonces. Y por último, la privatización de las empresas del Estado. Ustedes recuerdan que se privatizó Viasa. ¿Recuerdan? Bueno, Wilmar, cállate para atrás. El esquema es que tú tienes que privatizar las empresas del Estado porque las empresas públicas son ineficientes. Hay que dárselas al sector privado. Bueno, adivinen a quién se le dio Viasa. A una empresa española que se llama Iberia. Iberia era una empresa del Estado. Pero única el Estado es ineficiente. Y el Estado español. ¿Qué hizo Iberia cuando compró Viasa? Le quitó todas las rutas rentables de Viasa, se las quitó y se las apropió Iberia. O sea, quebró Viasa. O sea, la compró solamente para quitarle las rutas rentables desde el punto de vista aeronáutico. Y le dejó a Viasa las rutas no rentables. ¿Cuál fue la consecuencia? La quiebra de Viasa. Entonces, a Viasa la quiebra deliberadamente una empresa estatal española. Con el famoso Felipillo, que le cae bien el diminutivo. Se hace no solamente una privatización, una transnacionalización de la economía venezolana. El Banco de Venezuela pasa al Banco Santander español. El Banco Provincial pasa al Banco Bilbao Vizcaya español. ¿Qué le parece a ustedes la íntima relación política que había entre Carlos Andrés Pérez y Felipillo? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿O eso fue un proceso transparente de la ley de la oferta y la demanda? Con el enorme endeudamiento externo de Venezuela, algunas modalidades de privatización plantearon lo que llamaban la conversión de deuda en inversión. Vean cómo el esquema está bien diseñado. Te endeudo, te sobreendeudo para después que me entregues, el país y que me lo entregues a precio de gallina flaca.
Ese fue, Raúl, esa fue la estrategia deliberada y real del famoso Gran Viraje. ¿Y por qué esto no avanzó más? Porque esto se le atravesaron tres acontecimientos políticos. 27 y 28 de febrero del 89. 4 de febrero del 92. Rebelión popular, rebelión militar. Ruptura del bipartidismo. Estamos hablando ahorita, gana Andrés Velázquez las elecciones en... Señor, no he debido nombrarlo. Esto no se puede editar, Emiro, porque quedo yo aquí hablando de Andrés Velázquez. O sea, no parecen cosas mías. Gana la causa R en el estado Bolívar. Después, este sí lo voy a nombrar. Gana Aristóbulo Isturi como alcalde de Caracas. Y Caldera gana en las elecciones, aunque Caldera gana, no gana con Copey, porque el candidato de Copey fue Álvarez Paz. Él gana con el famoso chiripero. ¿Y cuál fue la estocada? Compañerito llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que en el 98 dijo, llegó el comandante y mandó a parar. Vean la importancia, vean la trascendencia del triunfo del comandante Chávez en función de lo que son los planes de desarrollo, de lo que comentaba Ricardo y Raúl, de lo que es el proyecto político que está detrás de los planes de desarrollo. Porque Caldera lo que hizo fue un maquillaje, ese que la Agenda Venezuela que tú dijiste, Raúl, la Agenda Venezuela. Porque la Agenda Venezuela lo que hizo fue tratar de darle viabilidad política al Gran Viraje. Con unos pañitos calientes eso lo llamaban planes compensatorios, ¿no era, Raúl? Políticas compensatorias, focalizadas. De manera que quien le da un parado al Gran Viraje fue la Revolución Bolivariana. Y como ya lo trabajaron Raúl y Avendaño, eso se vino desarrollando en todos los planes de la Quinta República, sobre todo a partir del año 2007, cuando se declara el primer plan socialista de la nación y los dos planes de la patria que hemos tenido hasta ahora y que ya estamos próximos a formular y aprobar el tercer plan de la patria 2025-2031, enmarcados en un proyecto político que no es otro que la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Un proyecto político popular, un proyecto político que no es para seguir fortaleciendo los intereses económicos de la familia Guillén, de la familia Valero, de los apellidos, sino que es un plan de desarrollo, valga la redundancia, y con esto termino, para el desarrollo económico y social del pueblo de Venezuela. Con todas las adversidades y con toda la conflictividad que eso va a tener en función de que esos poderes económicos van a hacer todo lo posible porque este proyecto no sea exitoso. Pero ese es el desafío histórico que tenemos como pueblo y como sociedad. Y el 28 de julio reafirmaremos al presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de sus funciones como presidente y avanzaremos en el nuevo plan de la patria para seguir construyendo la patria bolivariana. Muchas gracias y buenas tardes.